Buenos días, señores. Continuando, esta semana recuerden que estamos haciendo cálculos de algo tipo n logarítmico y hemos visto las características que tienen estos algoritmos. Y bueno, hoy día vamos a analizar otro algoritmo más, que es el algoritmo de ordenamiento. Bueno, dentro de los algoritmos de ordenamiento están estas características. Pero siempre recuerden que, bueno, hay, les decía en algún momento, más de 100 algoritmos de ordenamiento, pero no es que a alguien se le ocurrió de la noche a la mañana hacer algo y ya, sino que han estado tratando de buscar cómo mejorar los algoritmos de ordenamiento. Necesitaban en un momento determinado ordenar los datos. Eso fue hace tiempo. Ahora evolucionaron tanto que ya ahora no necesitan ordenarlos. Eso lo van a descubrir en la próxima materia, en estructura de datos. Vamos a ir comenzando a ver por acá. Inicialmente, uno de los primeros algoritmos era el algoritmo de burbuja. Uno de los primeros algoritmos para ordenar. ¿Qué hacía burbujita? Bueno, empujaba el dato. Por ejemplo, tengo 7, 3, 5, 4 y 6. ¿Qué hacía burbujita? Tomaba el primer dato, lo comparaba con el siguiente, como es mayor, lo cambiaba, ¿no? Lo traía el 3 para allá. El 7 comparaba con el otro, lo iba recorriendo los datos, ¿no? Y al final, ese dato se acababa comparando con todos y los iba recorriendo a un lado, hasta que se hacía campito y quedaba de esa manera colocando el dato mayor al final. Y así seguía haciendo con los demás. En este caso, como el resto estaba ordenado, por esto se acabó. Pero si estuviera desordenado, hubiera tenido que seguir haciendo lo mismo y lo mismo. Alguien se dio cuenta de que, por ejemplo, ahorita en este ejemplo, si el 7 lo llevo y lo dejo allá, ya quedó ordenado. Pero ¿qué va a hacer burbuja? Va a hacer un recorrido. Burbuja va a hacer un recorrido de todito hasta llegar acá, sin hacer un intercambio. Y luego va a hacer otro recorrido hasta acá. Y luego otro recorrido. Y por eso tarda n cuadrado, porque hace un recorrido y otro hace n recorridos, aunque son decrecientes, pero sigue haciendo n recorridos. Y alguien dijo, bueno, pero si ya está ordenado, imagínense que esto fuera 1.000.000 de datos, ordenó uno y el resto no necesita acomodar. Pero este algoritmo pierde tiempo porque hace otra vez y otra vez y otra y otra y otra y otra innecesariamente. Y por eso esto evoluciona a otro algoritmo llamado burbuja mejorado. Entonces hay una evolución de ese algoritmo, pero ¿cuál es la idea de evolución? De que pueda escribirse un mejor algoritmo que tarde menos. El burbuja mejorado no es que, a ver, si ya ordenaba, ¿qué más iban a querer? O sea, lo que estaban queriendo era, habían descubierto que había una parte donde perdía tiempo el algoritmo y la otra versión lo que trataba de hacer era evitar que pierda tiempo. Entonces, burbuja mejorado, ¿cómo evita que pierda tiempo? Introduce una bandera. Introduce una bandera y con esa bandera logra mejorar el tiempo. Lo intenta mejorar. De ahí a si lo logra, depende, habrá que ver cuánto tarda esta nueva versión y dependiendo de lo que tarde, si tarda más o tarda menos, ¿no? Habría que verse. Pero en este afán de ir buscando otros algoritmos que traten de mejorar, aparece también, bueno, mejor que el mejorado, aparece otro algoritmo que ya lo analizamos también, se llama insertion sort, ¿no? El algoritmo de inserción
trabaja un poquito distinto, porque hace recorridos, burbuja hace recorridos decreciente, el primero es más grande y luego más corto, más corto, más corto. Insertion sort hace al contrario. ¿Sí? Pues pensamos en este mismo vector, no, este no estaba ordenado todavía, ¿no? Pero 3, 5, 4, 6. Comienza con este. Lo trata de arrastrar, igual que burbuja, pero a la izquierda, ¿no? 3 es menor que el 7, entonces lo arrastra el 3 delante del 7. Luego comienza con el otro dato. El 5 va a ser menos que el 7, lo va a arrastrar a esta posición. Luego el 4 es menor que el 7, pero también es menor que 5, lo arrastra por ahí. Y el 6, supongamos que a esto le pongo un 1, el 6 va a arrastrar una posición, el 1 se va a arrastrar aquí, 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 hasta quedar aquí. Como ven, la idea es que aquí hace un recorrido cada vez más largo, cada vez más largo, más largo. El insertion sort trabaja con recorridos crecientes. Mientras uno trabaja con recorridos decrecientes, el otro lo hace con recorridos crecientes. Pero hace una mejora porque si ya estuviese ordenado, acaba visitando una vez y se convierte en tiempo lineal. Entonces, el insertion sort trabaja entre lineal y cuadrático, ¿no? Esos son sus dos casos extremos, lineal y cuadrático. Ahora, este insertion sort tiene también su versión mejorada. Trataron de ver cómo mejorar aún más todavía esto, y ahí es donde aparece otro algoritmo conocido como shell sort. Entonces, shell sort trata de ser la versión mejorada de inserción. La inserción compara dos datos inmediatos al ladito del otro y en eso se parece a burbuja. Pero insertion sort lo que hace del conjunto de n datos va a comparar este dato con el de la mitad. Comienza comparando con el que está a la mitad. Y ese, a su vez, comparándolo con el que está al final. Entonces, hace algo llamado el algoritmo de las aspas. Compara con él, entonces es probable que él se intercambie con ese dato y ese se intercambie con ese. O sea que si el mayor de todito estuviera al principio, en un solo salto lo lleva a la mitad y en otro salto lo lleva al final. O sea que en dos saltos ese dato llegó a su lugar final. Intenta mejorar, es la versión mejorada de insertion sort, solo que como comparaba con el vecino inmediatamente al lado, lo hace con el que está a la mitad. O sea, va a comparar inicialmente este dato con este dato con este dato y así, de esa forma. O sea, comparan, en vez de comparar con el vecino de al lado, con el que está a una cuadra más o menos, ¿no? Como el que está, a ver cómo era, de aquí a una cuadra. Y así. Va a ir casa por casa, pero con una cuadra de distancia más o menos, que es la mitad de todo el espacio. Entonces, eso hace shell sort. Y más adelante aparece otro algoritmo llamado quicksort, que es el que analizamos el día martes. Pero quicksort dice, bueno, si shell comparando con la mitad logra hacer tiempo más eficiente, logra ordenar más rápido de lo que lo hace inserción, que a su vez lo hace más rápido que burbuja. ¿Y por qué lo hace más rápido? Porque el salto para hacer el intercambio va a estar intercambiando con el vecinito que va a tardar harto hasta llegar al final. ¿Por qué mejor no lo intercambiamos, pero de aquí con el de la otra cuadra? Si lo mejora con la mitad, ¿por qué de una vez no lo hago con el? Por eso es que quicksort compara los extremos. Ahora de ahí acaba recorriendo hacia adentro, ¿sí, no? Acaba haciendo eso, pero inicia comparando los dos extremos porque si hay que intercambiar, va a botar lo más lejos posible a los datos. Va a ordenar el pedazo de la izquierda, ordena el pedazo de la derecha. Ese pivote es como que si dividiera el vector en dos pedazos. Si queda al medio, queda perfecto, lo divide en dos pedazos, pero ese pivote tiene el defecto de que no siempre va a estar al medio. De hecho, el ejemplo que hicimos no quedaba al medio. Un poquito para acá, un poquito para allá, y a veces más allá o más acá.
Entonces, ese es su defecto y por eso es que como ese pivote no es fijo, acaba burbujeándose, acaba volviéndose burbuja. Entonces, pero cuando sucede esto, que el pivote llega a ser n, en vez de n sale n por el logaritmo en base 2 de n. Eso es lo que ocurre en el mejor caso. Ahora, tomando esta referencia, aparece otro algoritmo, dice, oigan, pero lo malo es que no siempre queda al medio por la forma en que trabaja. Y si me aseguro que el pivote esté siempre al medio, de hecho ni siquiera va a haber pivote, simplemente lo parto en dos y a ver qué pasa, entonces ahí surge esta otra idea que yo le llamaría Quicksort mejorado, pero por problemas de derechos de autor se llama Mersor nomás. Aparece el algoritmo de Mers que justamente toma la idea del pivote, de partir en dos, pero en vez de crear un pivote, lo parte de una vez en dos. Entonces, ven, el burbuja intentaron arreglarlo, hicieron un mejorado, sabiendo que y aparte, no, ese no conviene, mejor de esta otra manera, y aparece una inserción. Pero la inserción nos lleva a otro, ya, intentando mejorarlo, y se llama shell sort. De hecho, entre burbuja, selección e inserción de esos tres algoritmos, cada uno tiene su versión mejorada. La mejor mejora ha sido el de inserción, que ya era bueno, y con este se mejora más todavía. Pero aparece Quicksort, que toma la idea del shell de hacer comparaciones para comparar con los dos extremos, y lo resuelve por ese lado y descubre que sí puede tener una versión súper rápida. Pero por la forma de trabajar se burbujea, lo que lo deja en una situación parecida a burbuja, con el mismo tiempo de burbuja. Mersor toma la idea de Quick de partirlo en dos y dice, bueno, lo voy a partir en dos, así que no le voy a dar chance de que se burbujee el algoritmo. Y eso es el que vamos a analizar justo el día de hoy. Le voy a poner un conjunto de datos con el que vamos a hacer este experimento. Ok, ahí tenemos un conjunto de datos. ¿Qué es lo que hace Merge? Merge toma la idea de Quick y dice, lo vamos a partir en dos. Entonces aquí 1, 2, 3, 4 datos por este lado y 4 datos. Lo voy a partir a este vector en dos pedazos. Voy a ordenar cada pedazo. Voy a partirle el vector en dos pedazos y los voy a ordenar. Entonces, si los ordenamos, ¿esto cómo va a quedar? Este pedazo quedaría 4, 23, 32 y 56, ¿no? De ese lado. Del otro lado va a quedar, a ver, 12, 22, 34, casi lo mismo que hace Quicksort, ¿no? Solo que en vez de buscarse un pivote, lo parte ahí y ya nomás lo parte en dos, ordena cada pedazo y luego junta esos pedazos con un algoritmo que ustedes, eso sí o sí lo conocen, el algoritmo de fusión. Toma dos vectores ordenados y genera un tercer vector con esos datos de manera ordenada. Eso hace fusión. Pero en este caso la fusión es en el mismo vector. Entonces la idea es tomar este mismo vector y fusionar de manera que quede ordenado. Ahora, al fusionarlo los va a juntar de manera que quede finalmente ordenado, ¿no? Entonces va a quedar aquí 4, 12, 22, 23, 32, 34, 56 y 76. Fin, arreglado el asunto. Pero para que no nos quede dudas, ¿cómo es que realmente lo acaba ordenando? Como dije, este es el final del cuento, pero ¿cómo es el cuento desde el comienzo? Tengo un vector, lo parto en dos pedazos. Cada pedazo
Cada pedazo a su vez va a ser lo mismo, va a repetir la misma historia, partirlo en dos pedazos. Entonces este pedazo de la izquierda lo va a partir en dos pedazos. El de la derecha va a ser lo mismo, lo va a partir igual en dos pedazos. ¿Qué va a hacer con cada pedazo de cada lado? Lo va a partir a su vez en otros dos. Aquí, este también en dos, este también en dos, este también en dos. Claro, en diferente momento. ¿Qué va a hacer con cada pedacito? En este caso, hay un dato de cada lado. No hay nada que ordenar. Ahora, lo fusiona. ¿Cómo lo fusiona? Entre 4 y 56, 4 es menor, 56 mayor. Entonces aquí queda 4 y 56. Punto. El otro 32 es también. Pero ahora ya es un pedacito de a dos datos en cada lado. Igual, aquí un pedacito y un pedacito. Este pedacito tiene dos datos. 76, no hay nada que cambiar ahí. Quedan bien, esos dos están ordenaditos. 4 y 22, aquí hay que cambiarlos. Pero ya tengo varios pedacitos ordenados. Este pedacito de a dos, inicialmente tenía pedacitos de a uno en uno, ahora tengo pedacitos de a dos en dos, ordenados de dos en dos. Ahora empiezo a fusionar esos pedazos. Voy a fusionar estos dos pedacitos primero. Entonces, 4 y 23, el 4 es menor. Ahora, 56 con 23, el 23 es menor. 56 con 32, 32 es el menor. Y el 56 queda ahí. Como ven, ya quedó ordenado esos cuatro datos, que son justamente estos de acá. De este lado lo mismo, ¿no? Comenzamos con el 12 y el 22. El 12 es el que copiamos al resultado. Pasamos al siguiente. Entre 76 y 22, 22 es el menor. Pasamos al siguiente. Entre 76 y 34, 34 es el menor. Y copiamos el 76. De esa forma es que tenemos ese otro pedazo. Fíjense cómo llegamos a tener estos cuatro ordenados. Y de estos cuatro, ¿cómo llegamos a este resultado final? Pues así. Comenzamos con el 4 de este lado y con el 12. El 4 y 2, el 4 era menor, ese es el que se copió. Pasamos al siguiente, entre 23 y 12, el 12 es el menor, entonces pasamos al siguiente de ese lado. Entre 23 y 22, 22 es el menor, pasamos al siguiente de ese lado. Entre 23 y 34, 23 es el menor, ese se copia y pasamos al siguiente. Entre 32 y 34, el menor, pasamos al siguiente. Entre 56 y 34, 34 es el menor, pasamos al siguiente. Entre 56 y 76, 56 es el menor, ese se copia, pasamos al siguiente, ya se acabó el vector de ese lado, ahora el de acá lo terminamos de copiar, se acaba también y listo. Y así es como lo ordena, o sea, es básicamente sencillo como lo está trabajando. Pero bien, para 8 datos, ¿cuántos recorridos hice? 1, 2 y 3. Un recorrido me da este resultado. Un recorrido, este resultado, que es este. El tercer recorrido, listo. O sea, 8 datos se realizaron con 3 recorridos. El logaritmo de 8 en base 2 es 3 justamente, ¿no? O 2 a la 3 da 8. O sea que 16 datos lo ordenaría en 4 recorridos. 2 a la cuarta me da 16. 32 datos lo ordenaría en 5 recorridos. Eso es bueno porque eso nos va a generar, miren, con solo mirar su comportamiento, ya tengo una idea de que esto va a ser, es logarítmico el proceso de ordenamiento, pero los recorridos son lineales y esta vez son completos porque no hay creciente ni decreciente. Aquí los recorrí toditos y aquí también. Por pedacitos sí, pero igual toditos. Entonces, los recorridos son lineales, pero el ordenamiento es logarítmico. Esto va a salir así, en el logarítmico finalmente. Bueno, ya lo hemos visto en funcionamiento el algoritmo. Ahora
el código del algoritmo y le sacamos las cuentas. Hoy vamos a hacer esto rapidito. Es un algoritmo súper fácil. No es nada complicado. Y como dije, toma la idea, ¿no? La referencia de Quicksort. Va a tomar, aquí lo puse así, pero me puse modo estudiante y le puse integer. Estos son, va a ordenar un vector por este algoritmo, pero con parámetros A y B, no con N, porque con N no va a funcionar. A son posiciones de vectores grandes. Ok. Le puse ese int solamente para que me ocupe poquito espacio, pero para lo que vamos a hacer no es tan relevante. A ver, cualquier cosa siempre va a ser mejor que esa cosa multiplicada por algo elemental. Cualquier cosa siempre va a ser multiplicada por algo menos que el otro, ¿no? Es, eso a no ser que ese algo sea heterogéneo. Ahora, el MERSOR, lo vamos a ver mejor ahora. ¿Qué hace MERSOR? Dijimos, lo parte en dos. Entonces, va a ordenar un vector desde la posición inicial A hasta la posición final B. En ese intervalo hay n datos. Vamos a seguir el protocolo, no nos vamos a estar inventando contadores. Cuando inventan contadores, ahí es donde va mal las cosas. Si hay 0 datos o hay un dato en ese intervalo, no hay nada que ordenar. Si hay 2 o más, recién vamos a ordenar. Claro, con un dato, ¿a dónde lo van a mover? Solo tiene un sitio. Calculamos la mitad. Supongamos que, para ponerlo facilito, de 1 a 10 hay 10 datos. De 1 a 10. Entonces, 1 más 10, 11. La mitad de 11 es 5 y C vale 5. Entonces, estamos calculando la posición para la mitad. Ahora, hipótesis. Y hay un proceso que ordena un pedazo que es la mitad del vector. La mitad. Esto iría de 1 a 5 y vamos a hacer que ordene la otra mitad, la que va de 6 a 10. De 1 a 5 hay 5 datos, de 6 a 10 hay otros 5 datos. Eso es para la referencia de las posiciones. Te va a ordenar un pedazo, la mitad de la izquierda, o sea, ya lo partimos en dos. Este proceso va a ordenar, o sea, de esto lo va a ordenar, lo va a dejar ordenar, llamar a ordenar el otro pedazo, que es la otra mitad. Ya ordenadas las dos mitades, otro algoritmo se va a encargar de fusionar esos dos pedazos. Pero hay que tener en cuenta que esos dos pedazos tienen que estar uno al ladito del otro. Y se ha dado, ¿no? Estos dos pedacitos están uno al ladito del otro. Estos también, estos también, estos también. Ahora, este pedazo está al ladito de este, que se fusiona. Este pedazo está al ladito del otro y se fusionan dentro del mismo vector. Estos dos pedazos están uno al ladito del otro y vamos a lograr fusionarlos ahí. Eso es importante para el algoritmo de fusión. Entonces, el fusión va a fusionar el pedazo que está de aquí a aquí con el pedazo que está de aquí a aquí. Son dos segmentos, ¿no? Dos segmentos que va a fusionar en uno solo. Es importante entender eso para luego ver la variable de cálculo. Como este ordena la mitad y el otro ordena la otra mitad, este fusiona a dos mitades y queda totalmente ordenado, ¿no? Queda ordenado. Ahora, si miran acá, no hay casos de estudio. Aquí no hay casos de estudio. En burbuja teníamos eso. ¿Qué tal si el pivote queda al final o si queda al comienzo o si queda más allácito, más acacito, donde sea puede quedar el pivote? Eso no la complica. En el peor caso, al otro extremo queda el pivote. En el mejor caso, queda al medio. Y es porque
Quicksort usa pivote. Como dije, ese pivote puede estar por cualquier lado. Y como puede estar por cualquier lado, por eso es que tenemos esas dos situaciones, ¿no? Mejor caso y peor caso. Pero Merge, aquí lo divide en dos. Hace una división lógica. Y luego va a ordenar cada pedazo, que uno es la mitad del otro, ¿no? Una mitad, bueno, entre los dos se complementan. Uno es la mitad de un lado. Como es del mismo sector que está partido en dos, por eso es que esos dos pedazos son uno al ladito del otro. Y después de que los ordena, recién los fusiona. Cada pedazo está ordenado, pero no todo el vector. Y la fusión hace una sola pasada para dejarlo completamente ordenado. Entonces aquí, esa fusión, podríamos decir, bueno, podría ser que tenga caso de estudio o no, eso ya lo veremos, eso ya lo veremos. Y si tuviera, bueno, vamos a tener en cuenta ciertos detalles, pero ya les digo que no. Entonces, esa fusión, les voy a anotar por acá, el tiempo que tarda el algoritmo de fusión para fusionar n datos. Recuerden que el tiempo está siempre en función de una cantidad, no de los parámetros del algoritmo. Este algoritmo tiene 5 parámetros. El vector, segmento, y son dos segmentos, ¿no? El segmento de la izquierda y el segmento de la derecha. Pero aquí, como son dos segmentos, de todas maneras, el total de los datos que van a procesarse son los que están de A a B. Desde A a B. Entonces, el tiempo de fusionar desde A hasta B, que hay n datos, es igual a 7n más 7. No hay casos de estudio. Eso es bueno porque un solo cálculo. Ya tenemos el tiempo que tarda ese algoritmo. Ahora queremos saber cuánto tarda el de ordenamiento. El otro es lineal. Quedaba claro, aquí con solo mirar sabemos que es lineal. Hace un solo recorrido, aunque con dos contadores. Esta vez, dos contadores, uno, así van, ¿no? Más o menos. Interesante, ¿no? Hay una serie donde hacen los deditos así también y dicen fusión igual, ¿no? Me vino a la memoria. Igual, ustedes logran hacer fusión, van a hacer Super Saiyajin, ¿no? Ahora, este es el tiempo que tarda fusión. Ahora queremos saber cuánto tarda el merge sort para ordenar. Tiene parámetros A y B, este otro tiene dos pares de parámetros A y B, el de fusión. Se ve complicado, algunas veces algo se ve, pero no es que sea, sino que simplemente se ve. Paso 1. Bueno, vamos trabajando. Ya sabemos cuánto tarda fusión. El que nos interesa saber es cuánto tarda merge y no hay casos de estudio. Paso 1. Establecemos las ecuaciones de recurrencia. El tiempo que va a tardar merge sort para ordenar n datos, si me interesa saber n, con los parámetros del proceso es b menos a más 1. Así determino la cantidad de datos en función de los parámetros. Pero el tiempo está en función de la cantidad de datos, no de los parámetros. Bien, esto va a tardar ¿cuánto? En el mejor de los casos, no, aquí no hay mejor caso, peor caso. Aquí hay caso base y caso general. En el caso base va a ejecutar una y dos instrucciones, ¿cierto? Dos instrucciones. El cálculo de n y la comparación. Entonces va a tardar dos, pero ¿en qué situación? Si son 0 datos o hay un solo dato. Esos son dos casos base, con 0 y con 1. En el caso general, aparte de estos dos, ejecuta el tercero, que es el cálculo, con eso son 3. Solo hay 3 instrucciones sueltas. Más el tiempo que tarde merge, ¿no? Más el tiempo que tarde merge sort, y aquí viene la clave. Aquí hay unos parámetros, pero ¿esto qué representa? La mitad del vector.
El vector de A a B tiene n datos y de A a C hay la mitad. ¿Se acuerdan? Les puse el ejemplo de 1 a 10. Con este cálculo va a ir de 1 a 5 y de 1 a 5 es la mitad del vector de 1 a 10. Entonces, más el tiempo que tarde en ordenar, la mitad. La mitad. Más el tiempo que tarde ese mismo algoritmo en ordenar el tiempo de este otro proceso. ¿Y aquí cuántos hay? La otra mitad está acá. Más el tiempo que tarde en ordenar esa otra mitad. Ahora, a eso el tiempo de fusionar, más el tiempo de fusionar. Aquí no se ve muy evidente, pero como dije, entendiendo cómo es la cosa de T, el segmento que es esta mitad y el otro indica el otro segmento que es la otra mitad. Y en total, desde esta mitad con esta otra mitad, hacen un entero. Entonces, más el tiempo que tarde en fusionar n datos, más el tiempo que tarda en fusionar. Esto fusiona desde A a B n datos. Y así es como lo establecemos. Entonces, aquí la clave es interpretar los parámetros también, porque así literalmente no va a andar la cosa. Y esto habría que saber cómo está trabajando, ¿no? Ahora, si yo les diera, calcule esto, y aquí queda la duda, yo tendría que aclararles cómo está funcionando este algoritmo. Ahorita lo han visto y por eso saben que va desde aquí hasta aquí finalmente, ¿no? Desde A hasta B. Estos otros son los valores intermedios para efectos del algoritmo, pero para las cuentas eso no vale. Bueno, ya está establecida la ecuación y la podemos simplificar esa ecuación. Simplificar, esto es el caso general y lo vamos a simplificar. 3, aquí vamos a poner el tiempo del algoritmo del que depende ¿no? Del algoritmo independiente. Tiempo de fusionar, n. La misma cantidad que quiero ordenar. Más, ahora aquí están viendo que esto y esto es la misma expresión, suma algebraica, más el doble, el tiempo que tarde en ordenar la mitad. Instrucciones. Esta es la versión resumida de la original, ¿no? La original es la que sacamos de ver el algoritmo. Ahora lo estamos resumiendo y esto es el caso general. No hay mejor caso ni peor caso. Caso general. Resumido. Con eso resumido ya podemos hacer el paso 2. Paso 2, iteración 0. El tiempo que tarda merge sort en ordenar n datos es igual a 3 más el tiempo que tarde en fusionar los mismos n más el doble del tiempo de ordenar la mitad. Eso. Ahora aquí habrá que deshacer esto primero. Para eso teníamos el valorcillo. Ahorita lo recorro acá. Conceptual, ¿qué significa 7 veces el parámetro más 7? Entonces, ¿cuánto tarda a fusionar? 7 veces el parámetro más 7. Y esto es finalmente 7n más 10, ¿cierto? Ok, iteración 1. En la iteración 1 sustituimos la parte recurrente, pero hay que tener cuidado en esas sustituciones. Aquí dice el doble de ese tiempo, o sea, se expresa como el doble y paréntesis. ¿Cuánto tarda en ordenar? Tarda 3 por definición, más el tiempo que tarda en funcionar la misma cantidad del parámetro, n medios en este caso,
más el doble del tiempo que tarde en ordenar la mitad del parámetro. La mitad de n2 es n cuartos. Ahora sí, 7n más 10. Esta parte, si bien aquí hay un trinomio dentro del paréntesis, por 2 al que hay que distribuir con ese trinomio. Pero yo le digo, déjenlo expresado el cálculo, va a ser mejor para ustedes. Este es 2 por 3, ¿cierto? Más 2 por lo que tarda en fusionar. ¿Cuánto tarda en fusionar? Dice 7 veces el parámetro. 7 veces el parámetro más 7. Y luego este 2 se multiplica con el otro 2. Es 2 por 2, el tiempo de ordenar n cuartos. Bueno, siguiendo, aunque aquí ya podrían ir sumando, se lo recomiendo, todavía no lo hagan. Déjenlo expresado hasta que toque sumar todo lo que haya que sumar. Ahora, aquí hay un 2 multiplicado por un binomio. Este 2 al multiplicar por esto, vemos que esto va a ir al numerador y hay un denominador 2, entonces el 2 con el 2 se simplifica y va a quedar 7n de ese lado. Más este 2 se va a multiplicar con el 7. 2 por 7 entonces. Y ahora esto ya lo calculamos. 2 por 2 es 4. El tiempo de ordenar n cuartos será, ¿no? Ahora ya aquí podríamos ir haciendo ya las operaciones. Los 7n que están por acá con los 7n de por acá ya se suman y hacen 14n. Ahora, a este 10 le tengo que sumar 2 por 3, 6, más 2 por 7, 14. 6, 14 hacen 20, 20 más 10, 30. Ahora vámonos a la iteración número 2. Este 4 multiplica a todo. ¿Cuánto tarda el ordenar esa cantidad? Es 3 más lo que tarde en fusionar la misma cantidad más el doble de lo que tarde en ordenar esa cantidad. No, la mitad de esa cantidad. Ahora aquí, esto otra vez, no les recomiendo hacer la suma todavía, déjenlo expresado, 4 por 3 más 4 por lo que tarda en fusionar. ¿Cuánto tarda en fusionar? 7 veces el parámetro más 7. Y esto es 4 por 2, el tiempo de ordenar, n octavos. Esto no lo dejen, no lo calculen todavía hasta que ya esté fácil. 4, voy a multiplicar este 4 por esto, pero 4 con 4 se simplifican y va a quedar 7n, para fortuna nuestra. Más 4 por 7, mejor dejarlo expresado. Más 4 por 2, que eso sí hay que calcular, porque eso no está afectando, no está en los términos simples.
Ok, finalmente esto cómo va a quedar, 14n de por acá con los 7 de acá hacen 21. Más, ahora sí, ese 30, 4 por 3, 12 y 4 por 7, 28. 28 más 12 hacen 40, 40 más 30, 70. 70. Iteración número 3. Aquí donde sustituimos la parte recursiva solamente. 8 veces, ¿qué cosa? El tiempo que tarda en ordenar es 3, más el tiempo que tarda en fusionar el mismo parámetro, más el doble del tiempo que tarde en ordenar la mitad. La mitad de n octavos es n16. Aquí hay un trinomio multiplicado por 8. Vamos haciéndolo por parte. 8 por 3 primero. Luego 8 por lo que tarda en fusionar. ¿Cuánto tarda en fusionar? 7 veces el parámetro más 7. Más, ahora este otro es 8 por 2 del tiempo de ordenar n16. Aún todavía no, porque 8 por 3 ya da para sumar a 70, pero mejor si lo dejan. Ahora, en este lado, 8 dividido entre 8 van a simplificar y va a quedar 7n. Más 8 por 7. Y aquí 8 por 2 ya es 16. 16 veces el tiempo de ordenar la 16ª parte. Aquí como que ya da, ¿no? 21 más 7, 28n. Ahora, 8 por 3, 24, más 8 por 7, 56. ¿Cuánto da? Interesantemente se han dado cuenta que son números que se complementan. Ese 4 con el 6 hace 10, ¿no? 24 con 56. 80. 80 más 70, 150. Y 16 veces el tiempo de ordenar la 16ª parte. Y esto va a seguir así sucesivamente hasta la iésima iteración. Entonces, en la iésima iteración podemos deducir que hay un trinomio. Algo multiplicado por n, más otro algo que está multiplicando al tiempo de ordenar. Pero este es en el caso base, entonces, mirando cómo se comportan los parámetros, comienza con n, la mitad de n, la mitad de la mitad, la mitad de la mitad de la mitad. Entonces, partiendo de mitad, vamos a llegar a 1. 1 es uno de los casos base, pero el otro es 0, pero no va a llegar a 0, va a llegar a 1. Invéntese cualquier número, divídelo entre 2, entre 2, entre 2, van a llegar a 1. Antes de llegar a 0, van a llegar a 1. Entonces, hasta llegar a la llamada al caso base, hasta ahí se tiene que iterar. Pero lo que queremos saber ahora es cuánto vale A en ese punto, cuánto es B y cuánto es C en ese punto.
Y para eso vamos a hacer otros cálculos. A ver. Paso 1, paso 2, por aquí vamos a hacer el paso 3, 4 y luego el 5 al otro lado. Hasta por ahí más o menos, ¿no? Bueno, paso número 3. En el paso 3 hay que determinar el número de iteraciones y eso se hace con los parámetros. Queda claro que n sobre, y abajo hay potencias de 2, para estar más claro, 2, 4, 8, 16 son potencias de 2. 2 elevado a la, este es a la 1 cuando es 0. A la 2 cuando esto vale 1. A la 3 cuando es 2 y a la 4, 2 a la 4 es 16 cuando es 3. O sea, 2 elevado al número de iteración más 1. Y eso lo igualamos al parámetro en la última iteración. Despejamos y, que es lo que nos interesa. Para despejar hay que aplicar logaritmo porque está como exponente y el logaritmo es el antiexponente, ¿no? En todo caso. Logaritmo en base 2 porque esa es la base de esa potencia. Y final, bueno, aplicamos el logaritmo para bajar el exponente, ¿no? Para eso lo aplicamos. Esto se va a simplificar. Y finalmente, y es igual al logaritmo en base 2 de n menos 1. Y bueno, ya tenemos y en términos de n, resultado del paso 3. Paso 4. Para el paso número 4, lo que necesitamos es ver cómo está trabajando esto ya necesitamos ir calculando las constantes, ¿no es cierto? Constante, y eso lo hacemos mediante unas tablitas de cálculo. La primera constante, no importa por dónde comience, pueden comenzar con C, luego A, luego B, primero B, luego... El orden no importa. Al final, los tres igual hay que calcularlos. Comencemos con A. En la iteración 0, ¿qué ocurre con A? A es la que está afectada de N, entonces no es 13, no, el que está afectando a N y ese es 7. En la iteración 0 comenzó con 7. ¿Qué pasó con la iteración 1? A ese 7, la iteración 1 le está agregando otros 7. Entonces, en la iteración 1 se le aumenta otros 7 a esa A. Por eso se hace 14. La segunda iteración, ¿qué ocurre? Le aumenta. Entonces, en la iteración 2 se le está aumentando otros 7. Con eso ya es 21. La iteración 3 a ese resultado le está aumentando otros 7. Y bueno, de ahí hasta el final. Bueno, y ahí sucesivamente, decimos, ¿no? Y sucesivamente, ¿qué pasa en la yésima iteración? Entonces, observando, digo, en cada iteración le está aumentando 7, siempre.
Entonces puedo deducir de que en la iésima también le va a aumentar 7. Entonces acá, ¿qué tengo? Ese 7 sumado una vez, dos veces, y veces, y una más. Entonces tengo el 7 sumado y más un veces. ¿No es cierto? El 7 está sumado y más un veces. No lo queremos en términos de i de n, entonces no hay problema, solo hay que reemplazar esa i por lo que calculamos en el anterior paso. Eso es el logaritmo en base 2 de n menos 1. Eso es i. Y ahí hay que sumar todavía eso más 1 y recién. Esto es igual a ¿qué cosa? 7 veces el logaritmo en base 2 de n. Menos 1 más 1 se simplifican y queda solamente así. Ahora hay que calcular b. Bueno, para calcular b voy a usar otro color, así no lo mezclamos con ese. Igual, es cuestión de observación. B es la constante pura. Entonces, en la primera iteración, mejor en la iteración 0, eso es 10. Luego vemos la iteración 1. ¿Qué pasa con ese 10 en la iteración 1? Le suma un 2 por 3 y le suma un 2 por 7. Entonces, en la iteración 1, a ese resultado anterior le va a sumar un 2 por 3 y un 2 por 7. ¿Qué hace la iteración 2? A ese resultado le suma un 4 por 3 y le suma un 4 por 7. O sea que la segunda iteración le va a sumar un 4 por 3 y un 4 por 7 de 3. La iteración 3, ¿qué pasa en la 3? A ese resultado le agrega un 8 por 3 y un 8 por 7. Noten que aquí le dije, esos productitos déjenlos expresados, no los sumen todavía a finalizar la iteración. Esos son los que nos van dando la idea de cómo va siguiendo esta cosa. Ahora, a partir de ahí, necesito deducir cuánto va a ser b en la iésima iteración, ¿no? Entonces, a partir de ese comportamiento, voy a sacar deducciones. A veces son fáciles, a veces no tanto. A ver, aquí hace 2 por 3, 2 por 7. 4 por 3, 4 por 7. 8 por 3, 8 por 7. Medio que sí, medio que no. Hay dos sumas que hacen. En una es algo multiplicado por 3 y 7. 3 y 7 está siempre presente. Entonces va a sumar un algo por 3 más un algo por 7. Eso queda claro. En todas las iteraciones, por 3 por 7, por 3 por 7, por 3 por 7. ¿Qué es ese algo? Aquí es 2. Ah, pero le pongo 2, no. Este es 2. En la otra es 4. En la otra es 8. Esos números son potencias de 2. Son potencias de 2. ¿Qué potencia? 2, 4, 8. Este es 2 a la 1 da 2. 2 al cuadrado da 4. 2 al cubo da 8. Entonces lo que va ahí es 2 elevado a la i, ¿no? 2 elevado a la i en ambos casos. Ok, seguimos. Hay que reducir esa expresión. Vamos a factorizar de a 2 en 2. Si factorizo el 2 de ese binomio, esto es 3 más 7. Aquí factorizo el 4, 3 más 7. Allá factorizamos el 8, 3 más 7.
No tengo que olvidar que tengo una sumatoria hasta ese valor. Si aquí factorizo 12 elevado a la i, es 3 más 7. Siguiendo el patrón, aquí hay 10, aquí hay 2. 2 se puede expresar como potencia de 2, 2 a la 1. 3 más 7 ya nomás lo podemos sumar y eso es 10. Así, ¿no? Más 4, ese 4 igual lo vamos a dejar expresado en potencias de 2 porque concluimos que eran potencias de 2. Ese 4 es 2 al cuadrado por 10. Ese 8 es 2 al cubo por 10. Y así sucesivamente hasta llegar a 2 a la i por 10. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Fíjense, son puros términos con 10 por 10 por 10, o sea que puedo factorizar el 10 incluso de aquí. Incluso el de aquí, si lo factorizamos al 10, incluyendo el que está aquí. Esto es 10, si lo factorizo me queda 1, porque 10 por 1 da 10. Y 1, expresado en términos de potencia de 2, es 2 a la 0. Si quieren, 2 a la 0 es igual a 1, ¿verdad? 2 a la 0 de acá, más 2 a la 1 de este lado, más 2 al cuadrado de este lado, más 2 al cubo de más allácito, más, y así suspensivamente hasta el último, que es 2 a la i, factorizando el 10. Y bueno, aquí, ¿qué tenemos? Una cosa interesante es la sumatoria de las potencias de 2 comenzando desde 0 hasta i. Sumatoria de potencias de 2 en modo consecutivo, no sé, desde 0 hasta i, 0, 1, 2, 3 hasta i. Eso sabemos nosotros que es igual a la siguiente potencia, o sea, 2 elevado a la i más 1. I más 1, ¿no es cierto? Menos 1. Eso ya lo discutimos el día martes, ¿no es cierto? Esa fórmula. Bueno, ahora aquí, como está ahí, pero está en términos de i, no lo queremos en términos de i, lo queremos en términos de n, y no hay problema, solo tenemos que sustituir esa i. Sigue estando el 10, 2 elevado a la i, y es el logaritmo en base 2 de n, ¿no es cierto? De n menos 1. Eso es i. A eso hay que agregarle 1. Eso está en el exponente. Ahora abajo tenemos todavía el menos 1. Seguimos trabajando acá. Esto es igual a 10 por más 1 menos 1. Esto va a quedar como 2 elevado al logaritmo en base 2 de n. Y todos sabemos a qué es igual 2 elevado al logaritmo en base 2, que es igual al argumento, ¿cierto? Por las propiedades de los logaritmos y de las potencias. Finalmente, la constante b es igual a 10n menos 10. Eso es en la iésima iteración. Ahora nos toca ver qué pasa con a. Entonces, para calcular a, hacemos lo mismo. Y para que ustedes no se me duerman, calculen a. No, no es a, perdón, es c.
la otra constante. A ya lo calculamos, B ya calculamos. Nos toca calcular B. Perdón, C. ¿Cuánto es C en la iésima iteración? A ver, manos al cuaderno. Se los voy a dejar aquí esta, que es la base del cálculo. Ahí. Con las otras referencias más, ¿no? Para que, como se fue haciendo. A ver, manos al cuaderno. Necesitamos saber cuánto vale esta constante C en este punto, ¿no? En la iteración I. Entre n-1 y n. Bueno, ya lo han calculado. Ahora vamos a comprobar ese cálculo. Solamente para saber nomás si estaba bien. En la iteración 0 comienza eso con un 2, ¿no es cierto? En la iteración 1 se multiplica, eso se multiplica por 2. O sea, vamos a ir viendo por acá. Que es muy diferente ¿no? Comienza con 2, ese 2 es este de acá, que se multiplica con un 2 que aparece en la iteración 1, que lo vuelve 4. Ese 4 es el que multiplica con un 2 que aparece en la iteración. O sea, que en cada iteración aparece un 2. Aunque aquí aparece como más, ese es como signo del número más que como suma, porque no está sumando 2. 4 está multiplicando al 2, por eso se hace 8. Y ese 8 se le va a multiplicar otro 2. Miren, hay un 2 que aparece en cada iteración. Y ese 2 que aparece en cada iteración multiplica el resultado anterior. Eso es lo que tenemos que reflejar en nuestra tabla de cálculo acá. Entonces, en la iteración 1 aparece un 2 que lo multiplica al anterior. En la iteración 2 aparece otro 2 multiplicando.
En la iteración 3 aparece otro 2 multiplicando. Entonces, de ahí puedo deducir que en la iésima iteración también va a aparecer multiplicando un 2. Entonces, ¿qué tenemos? Este 2, 1, 2, 3 y veces y una más, ¿no es cierto? El 2 está multiplicando i más un veces. Ahora, no lo queremos en términos de i, lo queremos en términos de n. Esa i lo reemplazamos. I es el logaritmo en base 2 de n menos 1. Ahí hay un más 1 todavía. Entonces, esto va a quedar como 2 elevado al logaritmo en base 2 de n. Y por definición, 2 elevado al logaritmo en base a la misma base, ¿no? Esta es la clave, queda en n. Entonces, c es igual a n. En la iésima iteración. Ahora que ya tenemos las tres constantes, nos vamos al paso número 5. Y el paso 5 lo hacemos continuando el paso 2. Porque hay que seguir donde lo dejamos en el paso 2. Es el paso número 5. No se olviden, a la izquierda había algo, ¿no? No es que era y algunos te han pensado que y es igual a esto. No, y no es igual a esto. Solo les recuerdo que esto estaba así. El tiempo de ordenar n era igual a eso. Y eso se sostiene en todo esto. Lo digo porque alguna vez, pero profe, allá arriba dice i igual acá y aquí hay otro i. Al fin, ¿cuál de los dos es i? Este no es i. Estamos enumerando iteración 0, iteración 1, iteración 2, la iésima iteración cuando hace la llamada al caso base. O sea, i no es igual a esto. El que es igual a eso es el tiempo de ordenar n datos, ese es igual a eso. ¿Qué cosa es eso? A dice. Entonces A lo tenemos ahí arribita, 7 veces el logaritmo en base 2 de n. 7 veces el logaritmo en base 2 de n. Eso es A. Y eso está multiplicándose por n. ¿Qué cosa es B? B es 10n menos 10. Más C, y C es directamente n, multiplicado por el tiempo de Mersor para un dato. Y eso sabemos que es 2. Ese es el caso base. Entonces, finalmente, el tiempo de ordenar, mire que nos salió facilito esta vez, no está complicado el cálculo. A veces se nos pone complicado y algunas veces y otras veces no tanto. 7 por una propiedad conmutativa, podríamos poner n7, pero queda más interesante poner 7n. 7 veces n por el logaritmo en base 2 de n, más los 10n de aquí con los 2n de allá, hacen 12n, menos 10. Y listo, ya tenemos el tiempo de ordenar por Mersor, y no hay caso de estudio, sino que hay un solo caso, y tarda ese tiempo. Ok, ya tenemos, y no hay mejor y peor, hay un solo tiempo, ¿no? Un solo tiempo. Bueno, ya lo tenemos hasta aquí. Ahora, obviamente, esto lo hemos calculado bajo qué premisa. Alguien nos dijo por ahí que el tiempo de fusionar tardaba 7n más 7.
Habrá que ver si eso es cierto y si no, habrá que hacer ajustes si no fuera así. De todas maneras, eso yo se los voy a dejar de tarea, ese otro algoritmo, pero no se lo voy a dejar de tarea para que lo escriban, se lo voy a dar escrito ya. Lo que tienen de tarea es el cálculo. Ahí están. Se tarda tanto que lo acabé copiando 2 veces. Bueno, si lo miramos desde este punto de vista, no aparece n en ninguna parte de acá. No aparece n en ninguna parte. Pero vamos a hacer lo siguiente. Quiero que vean esto. Estos son los datos con los que trabajamos. Pero mejor que eso, voy a poner los datos ya como estaban ordenaditos, ¿no? Lo vamos a acomodar aquí. ¿Cómo estaban estos datos? ¿Se acuerdan? La mitad, ¿no es cierto? La mitad ordenadito. Entonces aquí la mitad ordenado quedaba el 23 por acá, 32 y 56. Ordenadito el lado izquierdo. El otro pedazo queda 12, 22, 34 y 76, si mal no recuerdo, sí. Así. Entonces, el punto es acá, el siguiente. Primero que nada, aquí hay A1 es el intervalo del primer segmento de datos que va a ordenar. Ese es A1, B1. El otro pedazo a ordenar va desde A2 hasta B2. Eso es lo que representan esos parámetros. Desde A2 hasta B2, ¿cierto? Lo que sí hay que recordar es que estos dos segmentos son contiguos. Este está al ladito del otro. Este al ladito del otro. Entonces, para nosotros, N, o sea, va a procesar toditos los datos. Tiene que trabajar con todo lo de la izquierda y todo lo de la derecha para generar una sola salida, ¿no? Entonces, para empezar, primero, repito, aquí no hay n en ninguna parte, pero el tiempo se calcula en términos de la cantidad. Entonces, hay dos maneras en que podríamos establecer la n. Primero, la n, sabiendo que este pedazo está al ladito del otro, uno a continuación del otro. Entonces, puedo establecer que el total de datos es, con la fórmula de la distancia, B2 menos A1 más 1, ¿verdad? Eso es. La distancia de aquí hasta allá, esa es nuestra n. Esa distancia. Pero ya si queremos ser más quisquillosos, también podemos establecer que esa total distancia, este pedazo, ese pedacito, que sería B1 menos A1 más 1, más el otro pedacito, este otro pedacito es B2 menos A2, ¿no? B2 menos A2 más 1. Da igual, porque como este pedacito más este pedacito hacen n. Las dos fórmulas es igual de relevante para lo que estamos haciendo. Entonces, eso es primero para que quede claro por cómo van a comenzar a hacer los cálculos. Como tiene que salir en términos de cantidad y en ninguna parte aparece n, bueno, la establecemos nosotros. Decimos n es este pedazo o la suma de los dos pedazos que acaba siendo
Lo mismo, ¿se acuerdan? De 1 a 5, de 6 a 10. De 1 a 5 hay 5 datos, de 6 a 10 hay 5 datos, y 5 más 5 son 10 datos igual. De cualquiera de las dos formas se establece la cantidad de datos que este algoritmo va a procesar. Partiendo ya de ahí, ya pueden hacer los cálculos. Pero aquí pasa lo siguiente. Dentro del algoritmo está un ciclo y otro ciclo y otro ciclo. De hecho, son 4 ciclos. Este es el que toma datos, va comparando, es el único que compara para ver cuál va copiando a un vector auxiliar que le llamo V2. Va a copiar del un segmento o del otro. Con esto termina de copiar de un lado, termina de copiar del otro lado y ahora los pasa todo del vector auxiliar al vector original. No se puede trabajar sobre el vector original, lamentablemente, como habrán notado, sobreescribiría casillas. Entonces no se puede trabajar con el vector original por esa razón. Pero aquí hay 4 ciclos, pero no hay un while dentro del otro. Es un ciclo, luego sigue otro, luego viene otro, o sea, son 4 ciclos secuenciales, uno a continuación del otro. En estos ciclos, miren, hay un contador sencillito, K que comienza en 0 y termina en I es hasta donde lo lleve. Estos otros 3. Pero va con K, entonces de uno en uno además. De uno en uno. Este otro J es el de apoyo, ¿no? Ahora, aquí el contador es A2, el que controla este ciclo, A2. Aquí el que controla es A1. Y aquí son A1 y A2, pero igual es un ciclo que viene con un contador que va por un lado o por el otro. Como aquí no hay if, no hay caso de estudio por acá. Aquí hay un if, uno pudiera creer que hay caso de estudio, pero no. ¿Por qué no hay caso de estudio? Porque si esto es verdad, hace exactamente 2 instrucciones. Y si es falso, hace 2. O sea, de cualquiera de los dos lados hace 2. Aquí cuenta un contador y aquí es otro. Pero son controladores de segmento. Hay 2 pedacitos que se me acaba el uno o se me acaba el otro. Uno de los 2 pedacitos se ha de acabar primero. Entonces, eso es lo que ahí habría que pensar. Pero de todas maneras, se supone que este pedazo y el otro son del mismo tamaño. Como son, eso también hay que tomar en cuenta, que el pedazo de A1 B1 es del mismo tamaño que el pedazo de A2 a B2, son del mismo tamaño. Eso nos va a ayudar a la hora de hacer las cuentas también. Ahora, ¿de qué tamaño son con respecto de n? N total, entonces, ¿de qué tamaño es cada pedazo? De n medios. El tamaño de cada pedacito es n medios. Aquí lo podríamos estar reflejando esto, ¿no? Este pedacito es de tamaño n medios. Este otro pedacito también es de tamaño n medios. Por eso es que ese pedacito más el otro pedacito hacen la entera, ¿no? La mitad y la mitad. Ni siquiera hay un dato que lo separe, es directo. Ahora, como dije, no hay caso de estudio a pesar de que hay un if porque hay un contador de cada lado, hace que aumente de uno en uno. Un contador recorre el pedazo de la izquierda y el otro el pedazo de la derecha. Entonces, ustedes van a tener que hacer cálculos en situaciones para tratar de determinar a ver si es que logra haber caso de estudio. Pero en primer lugar, situaciones le llamaremos. Caso de estudio para ver si hay mejor, peor, pero trataremos de estudiar situaciones. Entonces, en su tabla, yo les recomiendo estudiar 4 situaciones. Como no lo veo, ya no sé por dónde voy. A manera de distraerse, como esto es lineal, está nomás facilón.
Y eso sería lo que yo llamo la situación 1, la situación 2, la situación 3, la situación 4. Ahorita van a entender por qué les planteo esas 4 situaciones. Voy a dar ejemplos de esas situaciones que ustedes van a usar para considerar el hacer los cálculos. La situación 1 sería, aquí hay 2 vectores ordenados. Piensen, como va a comparar este con el otro y el menor se va copiando, entonces pudiera ser que todo este vector sea menor que todo el otro vector. Pudiera ser. Entonces podría ser que aquí tengamos, qué sé yo, los datos 1, 2, 3, 4, y del otro lado tengamos el 6, 7, 8, 9, digamos, algo así. 9 aparece. Eso es porque no lo veo. Bueno. El 8, el 9. Ahora. Bueno, digamos esa situación. Fíjense qué pasaría con este algoritmo. En esa situación, o bajo esa consideración, lo voy a hacer un poquito más a la izquierda, si me da tiempo me da espacio para escribir. Aquí es el otro pedacito, ¿no? 6, 7, 8 y 9. En esta situación que estamos considerando, el hecho de que este es menor que el 6, sí. El 2 es menor que el 6, sí. 3, sí. 4, sí. Fíjense, en todo el recorrido solo recorre el lado izquierdo, que es el que va copiando, y el lado derecho no se toca. Estamos hablando de que esta situación es cuando el if es verdadero todo el tiempo. A1 menor que A2, o sea, el primero es menor que el primero del otro lado, verdadero. Como es verdadero, copia solo de este lado, de A1, e incrementa. Y de nuevo, ¿no? I que vaya aumentando la posición en el vector auxiliar. Pero I no controla el ciclo. Entonces, solo verdadero todo el tiempo. Entonces, el único if que hay en todo este algoritmo, el if, vamos a poner, es verdadero todo el tiempo. Verdadero siempre. Esa sería la situación 1. La situación 2 va a ser todo lo contrario. Que el if sea falso todo el tiempo. Y para que sea falso, ¿qué tiene que ser? ¿Uno mayor que el otro? No. Entonces avanza. Mayor que el otro, no. Para que eso se dé, tengo que volcar estos segmentos. Aquí sería bueno que, podría ser que aquí esté 6, 7, 8, 9, y del otro lado esté el 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? En este caso, esta situación es que el if es falso siempre. El if es falso siempre. A ver, 6 es menor que el 1, no. Copia el 1, pasa al 2. 6 es menor que el 2, no. Copia el 2, pasa al 3. 6 es menor que 3, no. Copia el 3, pasa al 4. El 6 es menor que el 4, no. Copia el 4 y se acabó este vector. Este pedazo de vector se acabó. El otro no copió nada. Entonces esa sería la segunda situación. Esa situación afecta a los otros 2 ciclos, porque los otros 2 ciclos lo que hacen es terminar de copiar lo que quedó de cada pedazo. Eso es lo que hace. Le vamos a agregar una situación número 3. En la situación número 3, podría estar hablando de intercalando los datos. En estas dos copia solo de un lado o solo del otro. Pero podría estar haciendo 1 y 1, 1 y 1, digamos, ¿no? Algo así. Entonces, si aquí tengo 1, 3, 5 y 7, y al otro lado tengo 2, 4, 6 y 8, 6 y 8, entonces queda claro, a ver, 1 menor que 2, sí. Luego, 3 menor que 2, no, copia el 2. 3 menor que 4, sí, copia el 3. 5 menor que 4, no, copia el 4.
5 menor que 6, sí, copia el 5. 7 menor que 6, no, copia el 6. 7 menor que 8, sí, copia el 7 y el 8 ya no copió. Entonces esto lo va a copiar todo excepto el último dato de la segunda parte. Entonces aquí este while se va a convertir en if, porque A1 menor o igual que B1 es falso, se va a saltar. En el otro es un if, pero para una sola vez va a entrar, porque solo el 8 tiene que copiar. A2 es igual a B2 y solo va a entrar ahí una sola vez. Aquí no, aquí una sola vez. Se congeló. Bueno, en el segundo ciclo una vez y en el primero 0 veces. Eso es cuando ese if es verdadero o falso intercalado. Entonces, el if se intercala, digamos, ¿no? Es falso, verdadero, intercala. Y una situación 4, porque al final es casi lo mismo. Aquí, en esta situación, copió 1, 1, 1, 1 y se acabó primero el del lado izquierdo. Pero, ¿qué tal si ocurre lo contrario? Solo intercambiamos los pedazos de datos. 2, 4, 6 y 8 de este lado. 1, 3, 5 y 7 del otro lado. De ser así, va a copiar. ¿Dónde estás? El 1 de acá, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Va a acabarse primero la derecha y va a quedar 1 por el lado izquierdo. Entonces, aquí hay, el if es intercalado, hay verdadero y falso, pero comienza con falso, o sea, comienza por el lado derecho. Analícenlo en las 4 situaciones, hagan los cálculos, mientras así tomando en cuenta estas situaciones, y al finalizar van a encontrar un resultado. Yo espero que al finalizar el resultado de la situación 1 sea un valor Z, y de la 2, y de la 3, y de la 4. Si en los 4 casos es el mismo resultado, significa que no hay caso de estudio y hay un solo tiempo. Pero si saliera Z1, Z2, Z3, Z4, 4 tiempos, entonces el mejor caso sería el menor de los 4 y el peor caso sería el peor de los 4. ¿Me entienden? Van a calcular 4 funciones de tiempo. Puede salirle las 4 iguales. Y eso significa que no hay casos de estudio, porque no importa cómo esté, igual se hace la misma cantidad de veces en el total, ¿no? En el total. En el parcial seguro que este while es diferente del otro, va a ser diferente en cada situación. Y eso es lo divertido de que lo hagan 4 veces. Pero al llegar al final, tienen que llegar a una conclusión. Como dije, podrían que ser los 4 iguales, de ser una sola función de tiempo. Eso quiere decir, no importa cómo estén los datos, va a tardar lo mismo. Ahora, la otra posibilidad es que sea Z1, Z2, Z3 y Z4. Que los 4 sean diferentes. ¿Qué hacer en eso? Toman el menor y ese le llaman mejor caso. Aquí está como situación. Lo reemplazan y le ponen mejor caso. No sé, tal vez aquí, aquí y acá, no sé, en algún lado. Mejor caso. Y el que se vea que está como mayor tiempo, ese lo ponen como el peor caso. Y a partir de ahí ya, si saca mejor y peor caso, tendríamos que regresar acá y recalcular. Porque hemos calculado suponiendo de que no, este algoritmo no tiene caso de estudio y que tarda 7n más 7. Pero si fuera diferente, entonces hay que volver a hacer de nuevo los cálculos del anterior. Bueno, eso sería la referencia que le doy para que ustedes calculen. Ya no hacemos esto porque esto es lineal. Ya nosotros estamos en el logarítmico, ¿verdad? Y esto es linealito nomás. Pero con otros detalles. Como dije, siempre vamos a tratar de aprender algo más. Eso es lo que nos da la variedad de algoritmos distintos. Aunque hagan el mismo trabajo, ordena igual que Quicksort. Pivotear se veía medio complicadito. Tenía un if, 2 if tenía, ¿no?
el pivotear, tenía dos if, uno al lado del otro. Este, en vez de tener dos if, tiene 4 while, uno a continuación del otro, pero no uno dentro del otro. Entonces, bueno, eso se los voy a guardar y se los voy a pasar para que lo tomen como referencia y puedan hacer su tarea. Su tarea es calcular el tiempo del algoritmo de fusión. ¿Cuánto tarda? El algoritmo ya lo tienen ahí. Enseguida se los paso. Ahorita se los paso. Y ya se los pasé. Ahora, bueno, ya está de parte de ustedes el que lleguen a hacer los cálculos. De paso, ya les enseñé algunos detalles que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, no se olviden, el tiempo siempre está en función de la cantidad. A veces la cantidad no viene en el parámetro. Y esto ya lo aprendimos ya en la unidad 1. Sobre todo cuando se procesa vectores, se puede estar procesando con cantidad o posición inicial final, o posición final cantidad, posición inicial cantidad. Entonces, de las 4, una es posición inicial final. Las otras tienen cantidad. O está solo la cantidad, o hay cantidad más una posición inicial. O hay cantidad más una posición final. Pero hay cantidad en estas tres maneras. En esta otra es donde no hay cantidad. Solo está la posición inicial y la posición final. Pero con esos valores se puede calcular la cantidad de datos que eso es importante para las llamadas. Ha visto que en las llamadas se toma en cuenta esa situación. Y hay que entender un poquito eso para ver cómo lo planteamos, sino de cómo saldría el tiempo de fusión. Miren cómo estamos planteándolo para que quede claro que n es la variable de cálculo, pero n no es mágico, n es lo que usted quiera, no. N depende de los parámetros que se le están dando al algoritmo para hacer el trabajo. Ahora, ¿se podría hacer esto con N1 y N2? No. No se puede hacer con N1 y N2. ¿Por qué? Porque este va a procesar un pedazo de vector con otro pedazo del vector. A puro pedacito se arma el vector completo. Solo que lo que sí, dos pedacitos, uno al ladito del otro. Si no fuera uno al ladito del otro, la última parte de este algoritmo no daría este. Fíjense, al final está terminando de copiar todito lo que tenía el vector auxiliar al vector original. Con un contador de K hasta I. Entonces, conceptualmente se resuelve. O sea, es pensando, agarrando el concepto, y por eso es que aquí planteo estas situaciones de estudio para el análisis. Solo aquí, solo acá, o intercaladito, a ver cómo va la cosa, ¿no? Porque lo demás no hay if en ninguna otra parte. Y los contadores van desde donde están hasta el final. Desde donde están hasta el final. Entonces, no hay algo que lo corte. Entonces, el único lugar donde puede haber caso de estudio es este de acá. Bueno, ahora, el tema ya de cálculo manual ya se los dejo a ustedes, ¿no? Y como dije, si van a sacar 4 valores. 4 funciones, no 4 números. 4 funciones. Si las 4 son iguales, entonces queda comprobado y demostrado de que no hay caso de estudio. Pero si salieran distintos, entonces están comprobando de que hay situaciones. ¿Y cuál sería la extrema, digamos? ¿Cuál es la mejor y cuál es la peor? Las otras dos las pueden quitar. Se quedan con 2, ¿no? De la mejor y el peor. Bien, eso es todo por el día de hoy. Para demostrarles también, no es que es harto lo que hacemos, no es tanto, digamos, ¿no? Una vez que le agarramos el hilo ya es más rápido, ¿verdad? Y sobre todo el recursivo, que es más facilito de calcular al final de cuentas. Porque el recursivo es n-1, n-2, n medios y se acabó. Aclaro que
que si usamos los algoritmos que se inventan ustedes a veces, ahí ya pueden salir cosas raras, digamos, ¿no? Ya eso ya no me hago cargo. Pero por lo general es así de fácil, si el algoritmo está construido de acuerdo al criterio de cómo se debe hacer un recursivo. Además, hay otro detalle ahora, me gustaría ver cómo lo hacen no recursivo este Mercito. Y Quicksort también, me gustaría verlo. ¿Se acuerdan? Yo dije, la técnica de recursión se aplica cuando los algoritmos, cuando el problema está muy complicado, la recursión simplifica la solución del problema. Solo lo parte en dos, ordene usted, mézclelos usted y se acabó el lío, ya está, así de simple. Ahora, hagan esto, claro, el cálculo es fácil, ya tienen los dos pedazos. Ahora, como no va a ordenar, esto tiene que hacer dentro de un ciclo, o sea, partir, lo que hice yo acá, ¿qué hice? Lo partí en dos, ya. Ya ordené, no, partí otros dos. De aquí, entonces, de este primer pedazo tengo que saber AB y el AB de cada pedazo. Y para eso van a tener que usar pilas, stacks, para los que están levantando Flora 2 y haciendo estructura. En una pila hay que ir poniendo este segmento, el otro segmento, cada pedazo de segmento voy a ir poniendo al stack, y a la hora de procesar tengo que ir sacando del stack para ir procesando. Juntar estos dos pedacitos primero, después estos otros dos, después este pedazo con este pedazo, ya tengo ahora vuelvo a otros dos pedazos, o sea, eso es medio random parece, ¿no? Pero no es tan random. Entonces, hacer esto no recursivo, va a ser mucho más complicado, va a ser súper complicado escribir el algoritmo para hacer esto no recursivo. Aquí fácil, lo parten dos, ordene aquí, ordene allá, júntelo, se acabó. Simplifica la solución del problema. Entonces, como dije, ya quisiera verlo, ese MERS y ese Quick en versión no recursiva, en versión iterativa. Si les asusta de acá, peor es ese. Por lo menos está facilingo, que hicimos acá. Está realmente facilón en comparación. Se congela. Ya. Como dije, si hiciéramos la versión no recursiva sería complejo, ¿no? La versión iterativa. La recursiva es fácil, como dije. Partir, ordene, y esto, ¿verdad? De todas maneras, si no tienen nada que hacer durante una tarde, traten de escribir la versión iterativa de MERSORT y luego la calculan. Pero va a salir igual en tiempo, porque el algoritmo es el mismo, solo la forma de escritura es lo que va cambiando, nada más. Y por la misma razón, intentar escribir ese algoritmo de fusión en modo recursivo también es complicado. Porque la versión normal ya es simple, entonces cuando es complicado hacer la versión iterativa, entonces me conviene hacer recursivo. Pero si la versión iterativa ya es sencilla, entonces no me complico queriendo hacer eso en la recursión más bien. Es al revés. Los algoritmos sencillos que intente hacerlos recursivos, a veces me puedo estar complicando. Pero problemas complicados los puedo simplificar haciendo la versión recursiva. Ok, no los enredo más, quedamos aquí, nos vemos la próxima semana. La otra semana ya estamos con la parte final, ya casi, ¿no? de la materia, a ver cómo estamos en nuestro calendario. Aquí lo tengo a la mano. A ver, esto es... Sí. Sí, la otra semana nos toca hacer dos temas. Nos toca todavía los algoritmos exponenciales por un lado y por el otro lado optimización de algoritmos, que ya más o menos hemos hecho hoy día, hicimos antes, la otra semana, antes cuando vimos los logarítmicos, ahí
ahí vimos, ¿no? Cómo optimizamos la función potencia. De ser un algoritmo lineal, lo convertimos en un algoritmo logarítmico, o sea, mucho más eficiente. Ahora, de una versión de burbujita, que era cuadrático, evolucionamos a un quicksort que estaba entre cuadrático y en el logarítmico, y hemos saltado a merge, que ese es n logarítmico. No hay cuadrático ahí, directamente n logarítmico. Entonces, estamos viendo, lo que han visto ustedes es la evolución de los algoritmos de entrenamiento hasta llegar a una versión eficiente. Eso es lo que hemos estado, lo que les mostré, ¿no? Al comienzo del día de hoy. Cómo evoluciona mejorando la eficiencia. Entonces, un poco del tema de la otra semana ya lo hicimos con los algoritmos logarítmicos y otro poco el día de hoy. Pero la otra semana vamos a ver el martes algoritmos de tipo exponencial, qué características tienen, su cálculo. Ahí vamos a hacer otro tipo de cálculo, vamos a hacer con la computadora y si tienen chance pueden usar una computadora. Un algoritmo facilito el que vamos a probar, o sea, no es la gran cosa el algoritmo. El tiempo es la clave, ¿no? ¿Cómo vamos a determinar el tiempo? Y el jueves de la otra semana nos tocaría hacer la optimización, las técnicas de optimización, que ya hemos aprendido unas cuantas, ¿no? En la de la potencia y la de hoy, la evolución de los ordenamientos. Como conclusión podemos decir, burbuja es el peor algoritmo de ordenamiento que hay. No porque no ordene o lo haga mal, sino es porque es el que tarda más. Entonces, hay otro montón. Ahorita hemos visto dos nomás, quicksort, mergesort. Falta binsort, radixsort, heapsort, que son otros algoritmos que también tienen esta característica de ser n logarítmicos. Pero ya esos otros, creo que en la estructura de datos van a analizar esos otros algoritmos, pero no como tiempo de ejecución, sino cómo hacen para no tener que ordenar el vector, que es la otra evolución en este proceso de mejora. Pero eso lo hablaré la otra semana. Ahora quedémonos con esto y ya la parte de optimizaciones lo vamos a conversar la próxima semana. ¿Listo? Quedamos aquí el día de hoy. Cuídense muchachos, practiquen su tarea, no se olviden, es hacer el cálculo de TDN de fusión. Esa es su tarea. Y en cuanto a las presenciales, lamentablemente tengo inconvenientes. Como no hay personal, tengo problemas con encontrar la llave a tiempo. De que aparece, sí, pero 7:15, 7:20. Eso me pasó con el examen, comencé a las 7:20 el sábado anterior. Con ustedes también nos atrasamos en el examen porque la llave aparece un poquito más tarde. Esos detallecitos, ¿no? Me he atrasado en la otra semana, no con ustedes, sino con otro curso, o fue con ustedes, media hora me atrasé. Tema de llaves. Es harto. 5 minutos está bien, que aparte lo dejo para que ustedes se junten, pero ya media hora es mucho, mucha pérdida. Bueno, quedamos aquí, jóvenes, nos vemos la otra semana, el martes, y ya de paso veré si soluciones otra parte. ¿De acuerdo? Chao, chao, chao.